Gracias a Dios, hoy tenemos la oportunidad de una jornada nueva alrededor de nuestro tema de la crianza y la educación. Ese anhelo de la Iglesia de producir un impacto en los padres para desarrollar un trabajo serio de crianza en los hijos y aportarle los elementos que en el hogar se pueden aportar en relación con la educación. Bienvenidos todos al programa de hoy. Es una idea hermosa esa de uno descubrir cosas nuevas. A veces tenemos que decir ya no nos sirve para los hijos, pero puede servir para los nietos, los sobrinos, o puede servir para cualquier aporte que demos a las nuevas generaciones, ayudándolos a sobreponerse a todas las contingencias que desde el punto de vista humano, relacional, se tienen que enfrentar en este mundo y educarlos para que utilicen siempre el recurso que viene de parte de Dios. Vamos a hacer oración para dar inicio a nuestra reunión. Vamos a pedirle a Dios que nos bendiga, que nos dirija y que nos aporte contenidos espirituales para esta jornada. Padre eterno, estamos ante ti convencidos del poder que tú despliegas a favor nuestro. Gracias, Señor, por esta congregación de hombres y mujeres que están en el interés de crecer como padres, aportándole a sus hijos todas aquellas cosas que en la educación y en la crianza de la iglesia ellos están recibiendo. Bendícelos, Señor, en la asimilación de este tema. Danos sabiduría, danos entendimiento, abre nuestra mente, produce en nosotros disposición renovada para asimilar verdades a este respecto. Ayúdanos a superar tantos prejuicios, tantas elaboraciones mal construidas, tantas ideas sueltas que a veces han dado al traste con la buena crianza. Bendice entonces a este grupo de hermanos, de padres, de madres, y ayúdalos a todos a dar la medida ideal y asimilar lo que de parte tuya nos vas a aportar en esta noche. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Estamos gozosos de estar aquí y más si sabemos que tú estás con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, vamos a cantar un coro. Bendito sea el Señor, Dios poderoso, quien es, quien fue y quien vendrá o quien será. Una canción al Padre hermosa, inspirada en el hecho de la exaltación que le damos al Papá nuestro y que es el que conduce hacia la luz las vidas de todos aquellos que se dejan criar por Él. ¿Ya? Él es el Padre de las luces. ¿Ya? Es decir, Él es alguien que aporta a toda la claridad que se necesita para que alguien crezca como un verdadero hijo de Él. Bueno, ahora nosotros como hijos suyos necesitamos ser iluminados para aportar eso a nuestros hijos. Así que cantemos esta hermosa canción. Bendito sea el Señor, Dios poderoso, quién fue, quién es y quién vendrá.
sea el Señor, Dios poderoso, por siempre reinará. Padre del cielo, te adoramos, tu santo nombre bendecimos. Que tu reino se establezca en la alabanza, pues tus obras su pueblo anunciará. Bendito sea el Señor, Dios poderoso, quién fue, quién es y quién vendrá. Bendito sea el Señor, Dios poderoso, por siempre reinará. Padre del cielo, te adoramos, tu santo nombre bendecimos. Que tu reino se establezca en la alabanza, pues tus obras tu pueblo anunciará. Bendito sea el Señor, Dios poderoso, quién fue, quién es y quién vendrá. Bendito sea el Señor, Dios poderoso, por siempre reinará. Bendito sea el Señor, Dios poderoso, quién fue, quién es y quién vendrá. Bendito sea el Señor, Dios poderoso, por siempre reinará, por siempre reinará, por siempre reinará. Estamos hablando del orden y comenzábamos hace 8 días a mencionar el orden que aporta la palabra de Dios. Es un orden poderoso, un orden definitivo. Cuando un ser humano desde muy temprano crece conociendo el mensaje de Dios por la Escritura, lo que nosotros convencionalmente asumimos como palabra de Dios, sabemos que el resultado que va a dar en términos de estructura de vida es enorme, es significativo, es muy bueno. Por eso no hay forma en que un cristiano no utilice como recurso fundamental de crianza la palabra de Dios. Es decir, si entendemos que desde ese territorio Dios nos ha trabajado, pues debemos usar la herramienta poderosa de la palabra en la crianza de nuestros hijos. Nos hace falta mucha fe para creer que si Dios permite que la palabra
se cimente en el corazón de nuestros hijos, cosas especiales pasan en ellos. Al menos podemos decir como un hecho evidente lo que ha pasado en nuestras vidas y cómo yo diría que casi que escandalosamente Dios a nosotros nos ha criado, sustentándonos con las razones poderosas de su palabra. Nos ha dado a nosotros un ordenamiento de vida especial, los que hemos crecido desde temprano en el medio espiritual, a veces aceptando el texto a regañadientes, porque en muchas ocasiones lo que hemos hecho es eso, aceptar el texto a regañadientes, pero luego descubriendo que es sorprendentemente eficaz y nos ha librado de tantas cosas, pero de tantas cosas que hoy yo tengo que decir, soy hijo de la palabra, soy una persona a quien la palabra ha moldeado en medio de mis limitaciones, pero he recibido un ordenamiento tan especial que si estoy vivo es porque Dios me ha dado vida a través de la palabra, es porque Dios me ha guardado por ella, porque Dios me ha protegido con ella. Así que tenemos que entender que si somos cristianos, ese es el recurso que nosotros vamos a usar. Entendiendo eso, entonces vamos a hablar del orden que nosotros podemos establecer a través de la palabra. Nosotros tenemos oportunidad de ordenarlo todo por la palabra. Todas las cosas en la vida nuestra, nosotros podemos ordenarlas por la palabra, porque no hay manera en que cuando Dios expresa la palabra, eso no produzca un orden allí donde llegue, no produzca ese efecto allí donde llegue. Y vamos a entender razones poderosas para asimilar esto como un principio y que nosotros no nos desviemos en los procesos de crianza, dándole más importancia a otros argumentos que al poder de la palabra de Dios. Yo veo padres de familia que a veces como que le dan mucho crédito a las ideas de grandes hombres y dicen cosas interesantes, a los psicólogos, a los terapeutas, a los orientadores de familia y asimilan sus argumentos y casi que los ponen por obra así como se los dicen y van relegando en el programa de la crianza de sus hijos, van relegando la palabra de Dios como si eso que se dice hoy de parte de esos medios tenga más poder que el eterno poder de la palabra de Dios. Estoy diciendo todo esto porque quiero tocarlos en la fibra íntima y quiero reclamarles esto como algo que debemos restaurar y colocar en el sitio ideal, el lugar de la palabra en la crianza de nuestros hijos. Ese orden establecido de la palabra nos coloca a entender que la palabra es lo que da origen como poder a la creación. La creación existe por la palabra. La palabra se manifestó y el resultado de esa manifestación es la creación. En Hebreos, en el capítulo 11, eso es un principio de fe. Hebreos capítulo 11, oigan bien, estoy hablando de un principio de fe. Hebreos 11, en el versículo 3, dice el escritor, por la fe entendemos haber sido constituidos
constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Dos características de la palabra en ese texto, dos características importantísimas. Según ese texto, la palabra es el recurso fundamental de la fe. Es decir, si yo quiero construir a mi hijo fundamentado en la palabra, debo irle cimentando a nivel relacional conmigo las condiciones ideales de un creyente. Oigan lo que estoy diciendo. De nada sirve que yo le aporte la palabra a mi hijo si mi hijo no se convierte en un creyente, ¿ya? Porque no es el texto por el texto, sino una filosofía existencial que se fundamenta en el texto y la elaboro a través de la fe. De modo que al tiempo que estoy dándole palabra de Dios a mi hijo, simultáneamente yo estoy trabajándole, oigan lo que estoy diciendo, estoy trabajándole la fe. ¿Y cómo le trabajo la fe? Recuerden ustedes que el primer paso es llevarlo a que le dé crédito a mi vida, ¿ya? Que a través de mí conozca a Dios. ¿Recuerdan lo que mencionábamos? ¿Ya? Como colocando el fundamento de Dios como principio del orden. Como que mi hijo, al confiar en mí y al desarrollar una confianza saludable en mi persona, está desarrollando la estructura fundamental de la fe por la cual va a abrirse con facilidad a darle crédito a Dios. Y entonces aparece ese elemento de base que va a permitir que él haga uso de la palabra como una condición que se desarrolla en él por efecto de la fe. Entonces, el trabajo que estoy haciendo, fundamentándolo en la palabra, lo hago comenzando por entender que el elemento base de la fe judeocristiana me enseña que el universo fue constituido por la palabra. El segundo elemento que me deja ese texto es que la palabra no es una cosa que se evidencia a través de sucesos, porque los sucesos son las consecuencias. La palabra es una cosa que se acepta en las razones. Y aceptando las razones, yo me preparo para ver los sucesos. Y ese es el orden, ¿no? Primero la palabra, y la palabra se convierte en acontecimiento. No es primero el acontecimiento y entonces yo construyo la palabra, porque eso es muy cómodo. Eso es lo que normalmente hacemos. Después de que suceden las cosas, por ejemplo, en el deporte, después de que el partido terminó, todo el mundo sabe fútbol, porque todo el mundo puede explicar el partido que se dio así, que se dio así, ¿ya? ¿Por qué? Porque nadie, digámoslo de esta forma, nadie aventura un concepto si todavía los acontecimientos no se dan, a no ser que el conocimiento
dé oportunidad de presumir cosas que luego se evidenciarán. Ese es el principio de la fe. Entonces fíjese que cuando yo construyo a mi hijo en la palabra, primero lo guío a aceptar presupuestos. Primero lo guío a aceptar presupuestos. Cuando mi hijo acepta los presupuestos, entonces a partir de eso, él puede comenzar a ver la evidencia, ¿ya? Y hay cosas que lo llevan a él a entender cómo se ordenan las cosas en un propósito de Dios. Cuando Dios decide hacer algo, entonces primero elabora el presupuesto y luego las cosas se dan. Entonces, cuando yo descubro tempraneramente los presupuestos de Dios, cuando yo le descubro a Dios los espacios válidos en los cuales Dios ha dicho, es que yo pienso así, 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 esos presupuestos van a ser la base de los acontecimientos que luego se van a manifestar. Y cuando yo me enseño a organizar las cosas, a sentarme, a hacer presupuestos, eso me hace a mí una persona ordenada. Y eso es lo que dice el texto que nosotros estábamos leyendo. Por la fe nosotros entendemos que el universo fue constituido por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho, fue consecuencia de lo que no se ve. Eso que no se ve se asume a través de la palabra como un presupuesto, ¿ya? Y miren que esto hace muy diferente la perspectiva de un ser humano criado con un criterio así. Hay gente que tiene que ver las cosas para creerlas, que si las cosas no se le muestran, no se le evidencian, no las cree. En cambio, cuando yo puedo dar crédito a lo presupuestal, entonces, aunque no vea, yo asumo que hay cosas que necesariamente se van a dar. Y se van a dar, ¿por qué? Porque el presupuesto está bien, porque el presupuesto está bien definido, bien ordenado, porque el presupuesto viene de Dios. Y eso ya dice mucho. ¿Y usted por qué cree que las cosas se van a dar así? Porque Dios lo dijo. Y si mi hijo aprende a entender la vida desde allí, mi hijo ordena su vida con criterios serios. ¿Ya? El poder que tiene la palabra de ordenarle su vida, ¿con qué criterios? Con los criterios que sustentan su fe. Es decir, yo tengo una forma de entender la vida, una forma de creer, y con eso que yo tengo, yo estoy construyendo todos los elementos sobre los cuales se edifican la estructura de mi vida, las posibilidades de mi vida, ¿ya? Yo sé que si me desvío, el fracaso está en el camino, pero yo sé que si me mantengo en esta línea, tengo seguro el resultado definitivo de todo esto en lo que estoy comprometido. Observen ustedes que estoy hablando de cosas muy serias, porque es que en la experiencia nuestra, nosotros tenemos mucha dificultad para asimilar presupuestos, especialmente cuando los presupuestos son de fe. Son de fe, ¿ya? Nosotros asumimos que Dios nos está dando algo, es a partir de las cosas que van apareciendo, los sucesos que se van dando. Fíjense ustedes cuánto se aprende de un versículo en función del orden, y el orden que da la palabra. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios,
De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y aquí es un punto clave en la estructuración de la mente creyente. Es que las cosas no se asumen como reales simplemente porque se vean. Entonces yo comienzo a entender que muchas cosas que yo no veo son tan reales y a veces más reales que las que veo, ¿ya? Que mis sentidos no son el límite de la realidad, que mi capacidad para decir es que yo oigo, es que yo siento, es que yo huelo, es que yo toco, es que yo veo, no es el límite de la realidad. Que yo tenga que decir es que yo no creo que eso sea real. ¿Por qué? Porque es que yo no lo he visto. De modo que a mí no me venga con cuentos de cosas que yo no he visto. Ese pragmatismo lo único que está indicando es como una especie de escotoma, como una ceguera en un área de mi vida. Oigan lo que estoy diciendo. Una ceguera en un área de mi vida que no puedo aceptar sino todo lo que yo experimento. Y sucede que mi condición humana es tan limitada y tan estrecha que yo no experimento sino unos cuantos centímetros alrededor de mi vida. Y el resto del universo entonces no es real porque yo no lo experimento. No, hermanos míos. Las cosas que no se ven son tan poderosas que son ellas las que dan origen a las cosas que se ven, demostrando que son más primitivas, es decir, más originales, mejor, no primitivas, más originales, que son fundamentales, ¿ya? Y que tienen el poder de actuar manifestándose a través de las cosas que se ven. Poder de la palabra. Esa es la razón por la que un pueblo como el pueblo judío, el pueblo de Israel, luego como pueblo judío, ellos pudieron sobrevivirle a todas las contingencias y a todas sus tragedias, porque ellos fueron criados por la palabra y aprendieron a sostenerse creyendo en lo que no veían, sustentados en la perspectiva que le daba la fe, entendiendo que ya Dios estaba haciendo cosas, solo que ellos todavía no las podían ver. Y se movían seguros de alcanzarlas en su recorrido hacia su futuro. ¿Recuerdan ustedes lo que el escritor a los hebreos dice de aquellos hombres que esperando tener la tierra prometida, descubrieron al final que no estaba aquí? Y entonces dice que ellos se enfrentaron a una esperanza no resuelta en la tierra y la miraron desde lejos y la saludaron a la distancia. Aunque no estaba en la visión de ellos, estaba en la perspectiva de su fe y por tanto crecieron en esa esperanza de un mejor futuro, aunque las circunstancias presentes no se estuvieran dando. Eso es ordenar una vida con criterios sólidos, mucho más consistentes que esa forma de vivir dependiendo de las cosas que se les están presentando como evidencias, como demostraciones, como sucesos. ¿Ya? Qué peligro que nuestro hijo no pueda desarrollar una visión esperanzada más allá de circunstancias difíciles que no le faltarán en el camino de la vida. Fíjese que el orden que da la palabra es definitivo. Entonces entendemos que todo en el universo, todo en la creación de Dios comenzó con ella. Y las cosas no estaban y comenzaron a estar. La gente dice, es que las cosas aparecieron de la nada. Hermanos míos,
De la nada no aparece nada. Las cosas aparecieron de lo que ya había y lo que ya estaba como base de todo lo que se iba a dar. Era la palabra, era un presupuesto, era un plan, era un programa, era un interés decidido del Todopoderoso para que las cosas se manifestaran de una determinada manera y solo desde allí pudieran los creyentes desarrollar ese tipo de garantías y de confianza. ¿Ya? Fíjense que esa es la idea que nosotros entendemos, se encuentra en el Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan nosotros encontramos una idea que tiene que ver con eso mismo. La palabra como origen, como elemento base, como elemento presupuestal de las cosas que luego se dan. No estaban, luego se dieron. En Juan, en el capítulo 1, Juan en el capítulo 1. Dice, hablando del verbo o la palabra, digamos la palabra para acomodarlo a lo que estamos mencionando, palabra de Dios. Dice, todas las cosas por ella, hablando de la palabra, cuando el texto de la versión bíblica menciona el verbo, todas las cosas por él, por el verbo, pero estamos mencionando la palabra que es una manera de entender el verbo. Dice, todas las cosas por él o por ella fueron hechas y sin ella, sin la palabra, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Observe la dimensión de ese principio. Es decir, las cosas se hicieron, pero las cosas se hicieron sobre la base de condiciones objetivos que estaban ya definidas. Y esas condiciones objetivas definidas eran la palabra. Había algo establecido de antemano para que las cosas se dieran. Uno diría que en esto, en los procesos de la vida de la gente, todas las cosas que en la vida de la gente se va dando, eso ya estaba expresado en la actitud de las personas frente a la vida, en su capacidad de creer un determinado presupuesto existencial. Y si yo no he desarrollado eso, estoy viviendo accidentalmente lo que aparezca, lo que se dé, pero yo sí puedo ir creando la ruta de los aconteceres de mi futuro con el presupuesto presente. Son los argumentos de la palabra que se están expresando para mí en este tiempo de mi vida. Son las elaboraciones que yo acepto que se convierten en el presupuesto fundamental de todos los hechos de mi existencia hacia el mañana. Yo creo mi mañana, hoy, a través de razones válidas de mi presente. Y esas razones válidas de mi presente son elaboraciones que yo tengo que manejar objetivamente, y el elemento que me aporta la objetividad por excelencia es la palabra de Dios. Realmente uno tiene que decir que todo lo que existe, lo que va a existir, ya está dicho, ya está definido, ya está escrito.
Y cuando digo eso, no estoy hablando digamos, como de esa capacidad de predecir el futuro, sino esa capacidad que tiene las razones de Dios para ir construyendo el futuro con las herramientas de las razones presentes con las cuales se van colocando los cimientos de lo que será los aconteceres de la vida, de cualquier mañana, de cualquier persona. Uno podría hasta decir, en el futuro suyo hay esto, mirando la vida presente, porque está ajustándose a una palabra de Dios. A veces esa palabra de Dios no es la buena, no es la agradable, no es la positiva, porque está viviendo de una forma que contradice las razones válidas de Dios. Y entonces para esa persona que contradice las razones válidas de Dios, hay una palabra que está escribiendo el futuro de esa persona, y ese futuro no es bueno, no es atractivo. Qué bueno es poder entender uno cómo puede ir construyendo su futuro con los argumentos válidos del presente que Dios le da, cargado de razones que uno asimila, las aplica a la vida para que cuando llegue el futuro aparezca con el esplendor de las razones de Dios. Espero que esto esté quedando muy claro. Eso tiene mucho sentido. Por eso, todo en la creación comienza con la palabra. Todo en la creación comienza con la palabra. Y esa palabra está dando la forma a todo lo que va llegando, porque esa palabra es una carga enorme de razones que vienen de parte de Dios. Por eso la palabra es el mecanismo de Dios que obra, la palabra es el mecanismo de Dios que obra en la creación sustentándola. ¿Me oyeron? Es un mecanismo que permite que los propósitos de Dios estén confirmados siempre, en todo tiempo, que Dios esté llenando de criterios los aconteceres según su voluntad, a través del poder de la palabra que va obrando en muchas épocas. Y entonces aparece esa palabra que necesita este momento de la historia para ajustar el presupuesto de Dios, de modo que cada vez va manifestándose una palabra oportuna para hacer ajustes, orientaciones, para hacer afirmaciones o establecer territorios donde el objetivo fundamental de lo de Dios se vaya dando. Y entonces uno se da cuenta que Dios envía palabra en un momento dado de la historia. Yo les decía en cierta ocasión, en una enseñanza de esta cuarentena, que Dios hace tiempo ha enviado palabras correctivas a las condiciones del mundo, solo que no ha habido receptores que la reciban y receptores que se comprometan vivencialmente con esa palabra, porque esa palabra recibida y aplicada a la vida de los seres humanos cambia la historia, genera condiciones favorables para la historia cuando estamos viendo que la historia está conduciendo a la fatalidad por el desajuste,
de los manejos humanos, Dios ha enviado una palabra y la mandó oportunamente. Si llega a haber un receptor válido, una antena levantada, abierta, dispuesta para recibir el argumento de Dios que está moviéndose por el ambiente, se está moviendo en los aires, se está moviendo en las esferas del universo existencial de nosotros los seres humanos. Si alguien capta eso y se compromete con eso, esa palabra tiene tanto poder que es capaz de reordenar la historia y salvar a la humanidad de una calamidad terrible. Vean lo que dice el texto de Isaías 55, en el versículo 10 y versículo 11. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y si llueve, la lluvia tiene objetivos, y si hay una nevada, la nieve tiene objetivos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar, y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. De esa manera, dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Aleluya. Hay una palabra oportuna para este momento de la historia nuestra, que debemos tener capacidad de recepcionarla, de asimilarla y de convertirla en un plan de trabajo que, desarrollado, esa palabra tiene poder de darle una nueva cara al mundo, una nueva oportunidad, darle un respiro, darle una salida, darle una alternativa a la tragedia hacia donde estaba siendo conducido en la ignorancia y la torpeza de sus manejadores, de sus líderes. ¿Ven ustedes? Así es como opera Dios. De modo que si nuestros hijos se van volviendo personas duchas en la captación de la palabra, personas capaces de asimilar el concepto y crear todo un programa existencial alrededor de esos principios que la palabra aporta, nosotros tendremos hombres y mujeres capaces de recibir mensajes de Dios oportunamente para darle un respiro a este mundo y darle oportunidad a que encuentre horizontes nuevos antes de que la tragedia nos destruya totalmente. Necesitamos más hombres de la palabra. Y no me estoy refiriendo simplemente a predicadores, no me estoy refiriendo solo a pastores, estoy hablando de todo tipo de personas metidas en cualquier esfera de la actividad humana, pero que sean personas en las que la palabra esté expresándose y tengan sensibilidad para captarla y tengan sensibilidad para tomarla como el fundamento de sus existencias, de modo que esas personas que pueden ser nuestros hijos le den una nueva oportunidad al mundo en el que nosotros nos estamos encontrando en este tiempo. ¿Cuánto representó el aporte de la crianza de esos padres piadosos a los hombres grandes de la historia de la fe? ¿Y cómo cambiaron el panorama del mundo esas personas? ¿Cómo esas personas sensibilizadas en su calidad de receptores de la palabra, sensibles ante sus argumentos,
elaborados en una visión de fe, constituidos en un plan de, digámoslo así, de reacción oportuna a los argumentos de Dios, esas personas comenzaron a ver las razones de Dios como las soluciones ideales a los males de la época, porque para eso Dios envió la palabra. Y cuando llegó el receptor y el receptor le dio vigencia, entonces la palabra comenzó a cumplir su objetivo. Y cuando cumplió su objetivo, el mundo tuvo una nueva oportunidad. Y entonces Dios comenzó a pensar en otra palabra que ajustara mucho mejor las cosas. Y de palabra en palabra ha venido Dios creando todo un plan de sustento de la vida humana, con las posibilidades de llegar a vivir lo suficiente para construir una estructura social que dé vigencia a los presupuestos eternos de Él. Por eso hay que darle a nuestros hijos un buen cimiento, un cimiento serio de palabra de Dios. Que nuestros hijos puedan tener la oportunidad de reaccionar tan adecuadamente, que sean hacia el futuro aquellos que nos vayan diciendo: papá, mamá, mire, la palabra de Dios nos orienta hacia acá. La palabra de Dios entendida en esta época, que es mi época, diría él, que ya no es la suya porque usted perteneció a otra época, pero esta palabra para mi época lo que me dice es esto, y entonces podemos nosotros entregarles a ellos el testimonio para que ellos hagan el trabajo cuando nosotros ya tengamos que irnos de este mundo y haya siempre vigencia de razones de Dios poderosas sustentando la vida humana para evitar que los locos de siempre hagan las diabluras y terminen destruyendo nuestro futuro, nuestras posibilidades sociales. Yo espero que esto vaya teniendo mucho sentido, hermanos míos. Imagínense nosotros criando hijos ignorantes en la palabra, insensibles, ya, totalmente desconectados, a quienes les resulta una cosa sin ningún valor, sin ningún sentido de importancia, lo que Dios pueda decir. ¿Y qué capacidad tendrán para escuchar a un Dios que habla y está hablando todo el tiempo? Pero ¿qué interés tienen si lo único que los mueve es lo circunstancial y la única palabra que les interesa es la palabra del momento, la palabra de los manejadores de la cultura, porque nunca entendieron que existe otra forma de decir que genera la base de cualquier futuro a través de un presente válidamente vivido? Así que, hermanos, esto tiene un enorme valor, eso tiene un gran sentido, una expresión importante del presupuesto de Dios. ¿Ya? Esa palabra, fíjense ustedes, ya nos vamos acercando a lo humano, es la herramienta de Dios que construye a la persona humana. Fíjense, creó el universo, sustenta el universo, sustenta el mundo. Ahora, en un campo más particular y más relacionado con nosotros, esa es la palabra que ha construido al hombre. Dios habló y el hombre existió. Dios reveló palabra y comenzó a desarrollarse en lo más profundo de la tierra, dice el texto. Comenzó a desarrollarse un ser humano entretejido, imbricado en la intimidad de la naturaleza, con unos presupuestos predeterminados, porque para que cada quien existiera, Dios habló. Dios, para la vida de todo ser humano, dio palabra.
dio palabra. Eso dice el creyente del Salmo 139. Oigan ustedes, ¿cómo habla el creyente que está comunicándose con nosotros en la claridad de su perspectiva de fe en relación con su propia vida? Y que este es un tipo de revelación especial. Un ser humano que llega a entender muchos aspectos relacionados con su propia vida a través de las poderosas razones de la palabra de Dios. En el Salmo 139, él dice en términos de su identificación como hijo de la palabra, porque tú formaste mis entrañas, aleluya, tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Entonces, cuando uno lee eso, dice, bueno, Dios se dedicó a hacer un tejido en el vientre de todas las mujeres que están gestando y fue creciendo un ser humano a través del trabajo muy consagrado de Dios para ir haciendo partecita por partecita. No fue Dios haciendo con su mano las condiciones de cada quien. Fue Dios estableciendo un presupuesto para la vida de cada quien. Yo estoy en este mundo con un presupuesto de Dios. Dios, antes de que yo existiera, dijo y dejó establecido que en mí se diera esto como posibilidad. El punto es que no todo lo que es posible yo lo vivo, pero sí hay cosas que son posibles y yo puedo identificarlas, y eso posible que Dios estableció de antemano para mí, al identificarlas, yo puedo disfrutarlas viviéndoles porque están determinadas para mí. Eso es orden. Orden por la palabra. Miren cómo dice en el versículo 16, versículo 16. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro, el libro de los presupuestos de Dios para la existencia de cada ser humano, de todos los seres humanos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Todo lo que yo soy, todo lo que en mí se desarrolla, todo el potencial de mi vida, que puede ser que me muera y nunca lo descubro, lo descubre con exactitud. Todas las habilidades que si yo las identifico, que si yo las acepto y las asumo, puedo vivir esplendorosamente las posibilidades de mi vida porque Dios me enriqueció presupuestalmente. Todo eso ya estaba escrito. Todo eso ya estaba determinado. Yo contaba con todo eso. Y qué bueno es que hagamos a nuestros hijos tan sensibles a la palabra que podamos aprender a leer el código o, digámoslo así, los signos usados por Dios en ese libro donde está escrita las condiciones de nuestra existencia. Aleluya. Qué bueno fuera que nuestros hijos descubrieran el secreto del presupuesto de Dios para ellos y que, cimentados en ese conocimiento, todos ellos puedan hablar con propiedad de lo que son, sin estar
expectantes de cosas que de este mundo le den sentido a lo que son, porque ya el sentido de ellos está determinado con todo el presupuesto que Dios colocó para las posibilidades de ellos. Hermanos míos, les estoy hablando de cómo se cría un hijo en función de los presupuestos creyentes, cómo se está construyendo la vida de un ser humano a partir del convencimiento nuestro de todo lo que de Dios esa persona tiene. A veces yo quisiera saber mucho más de lo que Dios ha presupuestado para mis hijos. Y aunque ya ellos están mayores, todavía quiero saber mucho más porque quiero inducirlos, porque quiero despertarles sensibilidad, porque quiero mostrarles en los códigos del texto, quiero mostrarles el secreto del presupuesto de Dios para ellos y que ellos se muevan en la vida con más confianza y más convencimiento del recurso que de Dios tienen. ¿Ya? Porque van a ser personas más establecidas, más ubicadas, más realistas, más objetivas, más seguras de lo que tienen, que no le están esperando al mundo algún tipo de dádiva o una expresión de generosidad del mundo para garantizarle el futuro, porque ellos ya se van a sentir completos, suficientemente revestidos, soportados con ese recurso de la palabra que revela las condiciones maravillosas sobre las cuales Dios ha sustentado su existencia. Todo alrededor de la palabra, fíjese. Todo alrededor de la palabra. ¿Cuánto quisiera yo que ellos, en los momentos críticos de la vida, pudieran descansar en el soporte de las razones que Dios le ha revelado acerca de la vida de ellos? Aún más que Dios revela sobre sus futuros. Y cimentados en eso, puedan moverse en medio de condiciones muy críticas, convencidos de lo que viene. Porque eso que viene ya está establecido, eso que viene ya está pronunciado, ya lo dijo, nadie lo recoge, nadie se lo quita. Y aunque pase lo que pase en la historia, lo que Dios ha reservado llega a la hora que tiene que llegar. Si yo puedo entender eso con tiempo, ¿cuánta claridad tendré para soportar las cosas duras que se pueden dar en cualquier presente? Y si nuestros hijos pueden vivir eso, y si nuestros hijos pueden entender eso como un principio, como una claridad especial, ¿cuánta paz tendrán para enfrentar todas las situaciones que en la práctica de sus vidas tengan que enfrentar? Espero que esto tenga mucho sentido, ¿ya? Podemos decir que entonces por esa palabra el hombre va hacia su desarrollo, el hombre va caminando poco a poco hacia dar una medida cada vez más grande hacia su desarrollo. Yo allí coloco entre paréntesis la palabra evolución, hacia un nivel de perfección existencial que lo hace una persona capaz de amoldarse a todas las posibilidades que le da su tiempo presente. De modo que vaya desarrollando habilidades que están allí. No. Hay un texto especial en Juan que nos evidencia esa idea en Juan 1. Fíjense que son textos todos relacionados con la idea. Juan en el capítulo 1 nos señala esa condición especial. Dice en Juan 1,
en el versículo 4, dice, en él, en la palabra, es decir, en el verbo o en ella, en la palabra, estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Es decir, la vida era lo que los hombres buscaban, lo que han buscado los hombres, vida, vida. En medio de las tinieblas una luz aparece y buscamos ir allá para ser alumbrados, para hacer contraste con esas tinieblas que no nos dejan ver nada. La vida era la luz de los hombres, era lo que despertaba en los hombres el interés por ir detrás de ella, es decir, ir buscando las formas en que la vida se perfeccionara y se expresara de manera mucho más eficiente. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Esa luz que era el perfeccionamiento de la vida humana, en las tinieblas resplandece en medio de la condición torpe, elemental, de la condición destructiva, de las actitudes deformadas, de los errores, de todas las reacciones inadecuadas. Esa luz resplandece en medio de todas esas tinieblas y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Llegada la luz, entonces el hombre pudo aprender a vivir mucho mejor. En el versículo 6 dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por dar testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Usted dirá, pastor, Reina Valera no dice así. Pero esa es la forma como el texto hay que leerlo. Usted busque otras versiones y descubrirá que se está refiriendo a una luz auténtica que va a alumbrar a todo hombre que viene a este mundo. El problema es que los hombres, ante sus necedades, ante sus torpezas, amaron más las tinieblas que la luz. Pero esa luz alumbra a todo hombre que viene a este mundo. ¿Ya? Y tenemos la oportunidad de ser iluminados con esas razones de la palabra. La palabra alumbra, la palabra orienta, la palabra ilumina senderos existenciales. ¿Ya? La palabra le dice al ser humano, si usted coge esta ruta, usted cada vez va a vivir más eficientemente. Usted va a superar niveles de estructura. Usted va a moverse con un sentido más evolucionado de su condición humana. Usted va a ser una persona más espiritual. Usted va a ser una persona más sensible a las razones de fondo del presupuesto de Dios para usted. Usted va a descubrir que Dios tiene planes grandes con la vida suya y usted se va a ver metido en cosas sublimes para no vivir entretenido en estas cosas comunes de la vida de los seres humanos en este mundo, carente de contenido, carente de validez, carente de sustancia espiritual que le permita a usted como ser humano ir más allá de lo común, convertirse en un ser trascendente, en un ser que descubre el misterio de la validez de su propia vida. Fíjense ustedes, poder de la palabra. Hijos criados por la palabra, en la educación de la palabra, en la institución de la palabra. De modo que uno no debe cansarse de abrirles la palabra a ellos. Uno debe buscar todos los espacios posibles, espacios, generarlos uno mismo para que ellos se expongan a la palabra, estimularlos frente a la palabra, convertir la iglesia en un territorio donde la palabra fluya continuamente a todo nivel, en todas las dimensiones, en todas las posibilidades. Espero que esta idea haya quedado clara, ¿ve?
crecer en ese presupuesto es interesante. Y por eso decimos que la palabra es la materia prima para recrear y nutrir al ser humano en su condición de nueva especie. Vamos a desarrollar unas ideas complementarias sobre eso en la próxima reunión, porque eso es un punto vital. Lo tratamos en la reunión anterior, hicimos mención, pero yo quiero hacer hincapié sobre eso, ¿ya? Porque hay cosas desordenadas aún en nosotros, porque le faltó palabra de Dios a esa área de nuestra vida. Muchas cosas muy dañadas, y nosotros estamos funcionando como los seres biológicos simples y no como los seres espirituales en que debimos transformarnos, recreados por el poder de la palabra. Y entonces por esa razón no tiene mucho sentido y no tiene eficiencia en nosotros expresiones de Dios que se dan como argumentos nutritivos, y no pasaría nada en nosotros si nosotros seguimos siendo las viejas criaturas hechas del polvo y no las personas recreadas por virtud de la palabra. Pero ya analizaremos cosas como esas, y con lo que vimos hoy, espero que a ustedes les quede claro que a nosotros no nos queda alternativa sino establecer a nuestros hijos bajo el poder de la palabra. Porque, hermanos, no hay otra cosa que les garantice una oportunidad de sobreponerse a este mundo terrible que para ellos será cada vez peor. Si para nosotros ha sido feo, lo que viene para esta sociedad de aquí en adelante es peor, y ellos necesitan estar revestidos de una estructura muy sólida, y esa estructura solo se la da la palabra. Por eso deben ordenar su vida a partir del recurso especial de la palabra. Les pido el favor que se pongan de pie. Vamos a orar. Vamos a decirle a Dios que nosotros estamos interesados a que todo esto comience a expresarse eficientemente en la vida nuestra y en la vida de nuestros hijos, y que tengamos oportunidad de dar la medida que se precisa dar para que nuestros hijos crezcan con la apertura ideal hacia las razones de Dios por la palabra. Que Dios los salve por la palabra, que Dios los establezca por la palabra, que Dios les garantice el mañana de ellos por la palabra, una palabra que vive y permanece para siempre. Con criterio válido hoy, criterio válido mañana, criterio válido eternamente. Ese es un sentido que le da, digámoslo así, fundamento serio a cualquier existencia, que tiene validez hoy, mañana y eternamente. Padre eterno, ayúdanos, Señor, exprésate en nosotros a la luz de estas claridades que nos has permitido manejar en relación con la iglesia, con la necesidad de nuestros hijos, con el futuro de ellos. Despiértanos una visión distinta, Señor. Eleva nuestra vida a ese nivel de claridades que nos distingan, que nos saquen de ese juego común en el que se entra sin que tengamos resultados válidos, que los resultados los podamos evidenciar dándole oportunidad a la palabra, hacer el trabajo eficiente en nosotros y permitiendo que la palabra se siembre con solidez y con consistencia en la vida de nuestros hijos. Gracias por lo que estás haciendo, lo que nos estás permitiendo. Gracias por todas las cosas que les aportas a la vida nuestra. En el nombre de Jesús el Señor. Amén. Amén. Mis hermanos, hay trabajo, ¿no? Hay trabajo. Pero les aseguro, hay palabra suficiente. De modo que nuestros hijos no van a ser niños desnutridos, porque comida van a tener suficiente si es que sabemos nosotros adosarles
prepararles mejor, prepararles los alimentos ideales, ¿ya? Con el recurso especial de la palabra, dándole el buen sabor de nuestro amor, de nuestra entrega y de la claridad que tenemos del entendimiento objetivo de las razones de Dios para salvarnos. Nutramos a nuestros hijos con la palabra de Dios. Dios les bendiga a todos. Vivimos en un mundo a la deriva sin control, en medio de una sociedad sin rumbo y dirección. Mas siempre habrá esperanza y un futuro siempre habrá, si en nuestro Dios confiamos y en su iglesia hallamos paz. Y es su iglesia que me guía y me consuela si hay dolor. Ella cuida bien mis pasos y me brinda eterno amor. Es el faro del Señor que me ilumina al caminar, y es también la fortaleza que protege en todo mal. Es verdad, es paz, es vida y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. Y en su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación. Bueno es entender lo que la iglesia puede hacer, cuando a través de ella Dios nos muestra su poder. Y es tiempo de que todos seamos focos de su amor, para ser en nuestro mundo parte de la solución. Y es su iglesia que me guía y me consuela si hay dolor. Ella cuida bien mis pasos y me brinda eterno amor. Es el faro del Señor que me ilumina al caminar, y es también la fortaleza que protege en todo mal. Es verdad, es paz, es vida y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. Y en su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación. Es paz, es vida y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. Y en su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación.